tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Expresaba, él tomó este término de poder en blanco del lenguaje comercial, concretamente de un artículo de Peter Lipper, y lo usó creativamente para describir justamente esta actitud de disponibilidad frente a Dios. Peter Lipper es un miembro de la Compañía de Jesús que, digamos, al terminar sus estudios en 1912 viajó a Múnich y donde trabajó en la revista Voces del Tiempo. Yo quiero, en primer lugar, tocar un aspecto que me parece absolutamente central de lo que es toda la actitud del poder en blanco, de buscar justamente esa voluntad amorosa del Padre, esa conformidad con la voluntad divina. El Padre Fundador utiliza frecuentemente eso en Jesucristo, como buscaba la voluntad amorosa del Padre. Liebeswillen des Vaters, como realmente para Cristo era en primer lugar pues eso, su alimento preferido. Mi alimento preferido es hacer la voluntad de mi Padre y llevar a cabo su obra. Lo que podríamos decir que su poder en blanco frente al Padre Dios es su alimento preferido. Quiero destacar primero justamente este aspecto cristológico, que es lo que de alguna manera orienta también todo el sentido profundo y la espiritualidad. También, digamos, lo vemos en la actitud de María, digamos, como aquella que es la portadora por excelencia, la criatura por excelencia, donde se encarna Cristo y vive justamente esta disponibilidad frente a Dios a través de su entrega en su sí. Como criatura, María vivió ese poder en blanco en plenitud. He querido aquí mencionar algunas citas bíblicas que nos pueden alimentar también espiritualmente nuestra actitud de poder en blanco, para que de alguna manera veamos que es parte justamente de la palabra de la revelación. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta si no lo ve hacer al Padre, en Juan 5:19. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, Juan 5:30. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, Juan 6:38. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado, Juan 7:16. Yo hago siempre lo que a él le agrada, Juan 8:29. No he venido por mi cuenta, sino que él me ha enviado, Juan 8:42. Las palabras que les digo no las digo por mi cuenta, Juan 14:10. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Juan 14:31. No se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Hágase en mí según tu palabra, como lo expresaba también la Santísima Virgen María en la Anunciación. Esto nos deja de alguna manera una gran misión, y es que el querer vivir esta conformidad con la voluntad divina, este querer de alguna forma asemejarnos a Cristo, como lo hizo la Santísima Virgen María en plenitud, el poder ser otros Cristos, como nos invita la persona de San Pablo, incluso el poder decir ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, Gálatas 2:20, de alguna forma es lo que va plasmando justamente esa actitud interior frente al plan amoroso del Padre Dios. Esa voluntad amorosa, ese
poder de alguna forma hacer que sea nuestro alimento preferido. Y aquí yo creo que es importante también tener en cuenta lo siguiente, que es la centralidad de la gracia. Necesitamos la centralidad de la gracia, pedir justamente la gracia, que es la presencia de Dios, que es lo que Dios da cuando Él se da a sí mismo, para poder de alguna forma empaparnos de esa voluntad amorosa del Padre. Y esa gracia, como les decía, es justamente es esa presencia de Dios en nuestra alma, en nuestro corazón, que despierta en el fondo un decirle al Señor, sabes, necesito hacer esa voluntad amorosa tuya. No es que tengo que, o mi obligación es, no, es una necesidad que surge justamente de la presencia de Dios en nosotros a través de esa gracia de poder decir, mi fuente de alegría, Señor, eres tú, mi fuente de alegría es el amor que he recibido de ti. Y quiero que realmente responder a ese amor con mi sí. En este contexto es súper importante el entender que también esa gracia es justamente, lo hacemos como una fuente de alegría a Dios, a nosotros mismos, pero también es una fuente de alegría frente al prójimo. Esa actitud de poder en blanco, de cheque en blanco, de buscar la voluntad amorosa del Padre, de conformarnos según la voluntad divina, es un acto de caridad, es expresión de ese amor al prójimo. Y por tanto, no es, en primer lugar, un acto que tengo que. No, para nada, porque no me queda más remedio, no se trata de eso, sino que se trata de, porque esa gracia me va arraigando cada vez más, plenamente arraigando en la realidad del más allá, como dice el Padre Fundador el 18 de octubre del 66, que es así, por así decirlo, el camino que Él nos propone en ese crecimiento de la santidad, ese pasarle el timón al Señor del barco de nuestra vida, en el fondo es lo que nos hace prepararnos interiormente a esa actitud de lo que llamamos el poder en blanco. Por eso, insisto de nuevo, por encima de todo, se trata de implorar esa gracia. Y eso es lo central. No es un acto, es pedir la gracia de descubrir, enamorarse y realizar la voluntad amorosa de Dios. Hacerlo porque el Señor y mi prójimo me robaron el corazón. Porque el poder en blanco es un signo de ese amor a Dios y ese amor al prójimo. Fíjense que cuando lo vemos justamente en Cristo Jesús, vemos justamente que ese poder en blanco hasta la muerte, ese entregarse a la voluntad amorosa del Padre, es sobre todo un acto de caridad frente a toda la creación. Es un acto donde nos redime y nos regala justamente esa libertad interior. María pudo dar su sí precisamente porque era la llena de gracia. No era porque había habido, digamos, por así decirlo, una disquisición intelectual, sino porque la presencia de Dios le hizo intuir justamente ese plan amoroso y dar una respuesta de un sí, de una entrega incondicional a ese plan amoroso de Dios. La gracia de Dios también dispuso a nuestro fundador a discernir el plan amoroso que Dios tenía. La fe práctica, la divina providencia, que es, por así decirlo, la raíz de Schoenstatt, él lo llama así en la carta a José en el año 52, y en 1956 dice que es el mensaje de Schoenstatt, cómo él llega a la conclusión, o sea, le llega ese escrito de Bartolo Longo, ese formador de los seminaristas, la casita de herramientas, pero el discernimiento que se produce en él no es un discernimiento lógico o matemático, sino que es un discernimiento donde él intuye justamente la voluntad de Dios, porque la gracia de Dios vive en él.
Se genera como una especie de instinto de seguridad divina, que así lo llama él, donde efectivamente discierne y dice: ¿será acaso este el lugar donde pueda manifestarse justamente las glorias de María? E invita justamente a María que se establezca en ese lugar. Por eso va a ser el salto de fe más grande que él dio en toda su vida, mucho mayor que el de Dachau, como así lo expresó. Qué importante es justamente que todo nuestro discernimiento a la luz de la fe práctica, la divina providencia, el mensaje de Schoenstatt por excelencia, ocurre de verdad y no como un pensamiento que yo me invento, una conclusión a la que yo intelectualmente pudiera llegar. Puedo realmente discernir esa voluntad de Dios porque la gracia de Dios vive en nosotros, porque la gracia de Dios y la voz de Dios clama en nosotros. No es, en primer lugar, una deducción intelectiva. Y sin esa presencia de la gracia, todo lo que podríamos hacer es tener buenos pensamientos, buenas ideas, pero no necesariamente sería el poder realizar el plan amoroso del Padre Dios. El sí de María, como les decía, es una respuesta de amor a esa presencia de la gracia en su alma y en su corazón, la llena de gracia. Y por tanto esa respuesta de amor a esa llena de gracia, digamos, a esa presencia de Dios, es justamente su entrega en su sí a lo largo de toda su vida. Por eso el preámbulo fundamental de la conformidad con la voluntad divina, con el poder en blanco, es la gracia o presencia de Dios en nosotros. Y desde ese punto de vista, qué importante es justamente que acudamos a esas fuentes de gracia e implorar esas gracias. Y la imploramos a través de la palabra de Dios porque nos familiarizamos con conocemos profundamente en el sentido bíblico de conocer, no de conocer intelectualmente, sino de conocer vitalmente a Cristo, conocer vitalmente cómo Dios conduce la historia de salvación. Los sacramentos son esa fuente de gracia que van haciendo que nosotros podamos realmente tener esa intuición, esa seguridad divina de lo que Dios desea de nosotros. La oración, la meditación, la adoración, la contemplación, son esas fuentes también de gracia que van haciendo que Dios habite en nosotros para que podamos dar un sí real a la voluntad de Dios, no a nuestras ideas, pensamientos, elucubraciones. Los actos de caridad, las, obras de misericordia, acudir de una forma extraordinaria también a nuestra gran fuente de gracias que es el santuario hogar, todo lo que significa también la comunidad cristiana, la comunidad de corazones, esa comunidad cristiana donde podemos experimentar justamente también y vivenciar y recibir esa gracia de la presencia de Dios. Quiero volver a Cristo, que es el paradigma encarnado de la voluntad amorosa del Padre. El Padre Fundador dice que describe a Jesús como el hombre de una sola idea. La voluntad amorosa del Padre debe ser realizada en el reino de Dios. Palabras literales suyas. Siguiendo en Nueva Criatura, en Cristo y en María, año 42, Jesús no solo estuvo, vivió, amó y peleó y sufrió bajo la voluntad del Padre, sino bajo la voluntad amorosa del Padre. De tal manera que esta voluntad amorosa del Padre fue para él su norma en cualquier etapa de su vida. La espiritualidad de alianza, es decir, esa espiritualidad que plasma por completo el modo en que Dios dialoga con el mundo, es el modo de Dios, de relacionarse Dios con toda la creación, esa es la alianza, el modo de Dios. Realmente es este Dios que ha dialogado, que dialoga y que dialogará siempre con la creación, con el ser humano, necesita expresarse en un sí a la voluntad amorosa del Padre, a través de lo que llamamos el poder en blanco.
y subrayo la palabra necesitar. Cuando la gracia de Dios va viviendo cada vez más en nosotros, no es quiero hacer el poder en blanco, no, esa gracia me impulsa interiormente justamente y necesito hacer justamente ese acto de entrega. Necesito pedir la gracia de vivir más profundamente en esa renovación de alianza, ese acto de entrega como respuesta de amor a la gracia que Dios nos ha regalado. Y por tanto, digamos, es la actitud también de todos los santos a lo largo de la historia. Vamos madurando en la alianza de amor hasta que esa gracia de Dios despierta cada vez más en nosotros el anhelo y la voluntad profunda de necesito expresar mi amor a Dios, a la Santísima Virgen María, al prójimo, a la altura de esa alianza en el poder en blanco, en el cheque en blanco, como decía también nuestro padre fundador. Aquí me atrevería también a mencionar algo que el padre fundador menciona, digamos, en un texto, el 1 de abril de 1966, que traducción mía no es oficial, cuando dice, ¿cuál es el sentido del cheque en blanco, del poder en blanco? ¿Cuál es el significado de la inscriptio? Es decir, usted tendría que tratar de confrontarse o adquirir una nueva conciencia. En mi opinión, la perfección del hombre reside, debería decir, en el cheque en blanco o quizás debería decir en la conformidad con la voluntad divina. Esta es la santidad, no la inscriptio. La inscriptio es un medio, pero no un fin en sí mismo. Puedo decirlo una vez más. ¿Cuál es la esencia de la santidad? Es la conformidad con la voluntad divina. Esto no es inscriptio. Necesitamos la inscriptio y por tanto inscriptio para poder vivir el poder en blanco. Was ist also das Wesen der Heiligkeit? Das ist Gleichförmigkeit mit dem göttlichen Willen. Das ist nicht inscriptio. Eso es una parte del texto de esa cita del 1 de abril del 66. El padre fundador une muy fuertemente lo que es esta gracia que obra en nosotros, esta transformación y este anhelo de entregarnos cada vez más a la altura del poder en blanco, en lo que él llama la segunda conversión. La primera conversión podría referirse a la experiencia de fe de la persona por primera vez. En general va unida siempre al bautismo, digamos, donde nosotros nos convertimos a Cristo. Por eso la alianza, de alguna manera, es una profundización, es una renovación de esa primera conversión, de esas promesas del bautismo. Y el fundador, cuando habla, justamente nuestro Padre, cuando habla de la segunda conversión, lo dice como lo siguiente. La segunda conversión consiste en estar completamente liberados de nosotros mismos y enteramente entregados a Dios y a sus deseos divinos. Se dan cuenta justamente cómo es la gracia la que transforma justamente todo ello en una entrega a la altura del poder en blanco. La segunda conversión, repito, consiste en estar completamente liberados de nosotros mismos y enteramente entregados a Dios y a sus deseos divinos. La segunda conversión consiste en una entrega total del corazón y de la voluntad y del entendimiento al Dios vivo. Recordemos, por ejemplo, esa oración que después voy a mencionar al final. Mi Señor y mi Dios, toma todo lo que me ata, cuanto disminuye mi fuerte amor por ti, dame todo lo que acreciente el amor por ti, y si estorba el amor, quítame mi propio yo. Amén. Me gustaría hacer una última puntualización antes de mencionar y dejarles la oración que por excelencia también muestra esta actitud del poder en blanco y muestra justamente el anhelo de esa gracia para poder vivirlo en plenitud. Yo me atrevería a decir, el poder en blanco no empieza cuando renovamos nuestra alianza de amor a la altura del poder en blanco. En realidad nosotros lo hemos realizado infinidad de ocasiones
de una forma tácita, consciente o inconscientemente, a lo largo de toda nuestra vida. Y de lo que se trata es de evocar justamente esos momentos, de volver a enriquecerlos con esa gracia, porque queremos conscientemente ir implorando en nuestras vidas, al renovar nuestra alianza de amor a la altura del poder en blanco, lo que queremos es ir implorando de alguna manera que esa gracia nos ayude a entender el para qué Dios permitió justamente esos momentos, el para qué, incluso a lo mejor hasta el por qué, digamos, hemos vivido el poder en blanco tácitamente tantas veces en nuestra vida. De tal manera que vayamos descubriendo que hay un hilo conductor dentro de este poder en blanco que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, que se han generado hitos que van gestando una historia sagrada en nuestra vida. Es descubrir, bendecidos por la gracia de la presencia de Dios, implorada conscientemente en el poder en blanco, el para qué fue disponiendo Dios todo eso en su plan amoroso para con cada uno de nosotros. Se trata no solo de estar orientados hacia el futuro, es decir, como si hoy hago el poder en blanco y entonces el poder en blanco es hacia adelante. No, perdón, eso es una forma estrecha de poder entender lo que significa el poder en blanco. Hay que cargar y recoger justamente el pasado y cargar de sentido justamente y descubrir el mensaje que Dios nos ha dejado y nos quiso transmitir en aquellos momentos, como irrupciones de gracia, como hitos en nuestra vida que configuran nuestra historia sagrada entre Dios y nosotros. Y quiero terminar con la oración, a pesar de que tenemos un ruido externo potente, que nos dice el fundador, que es: por manos de mi madre, recibe, Señor, la donación total de mi libertad soberana. Toma mi memoria, los sentidos, la inteligencia, y de este modo se sacia en mí el auténtico amor. Para mi mayor felicidad, cuanto tú me has dado sin ninguna reserva te lo devuelvo. Sobre todo esto dispón siempre a tu gusto. Solo una cosa te pido, que te ame, Señor. Haz que, cercano o lejano, me sepa amado por ti como la cara pupila de tus propios ojos. Concédeme las gracias que me impulsen con vigor hacia aquello que sin ti no me atrevo a emprender. Dame participar en la fecundidad que tu amor otorga a tu esposa. Dame ser fecundo para el terruño de Schoenstatt. Mi vida sea un sí creador para cuanto bondadosamente con la tierra de Schoenstatt tú has planeado para la salvación de los hombres. Solo entonces me deberán llamar dichoso, pleno, y nunca se me podrá dar una felicidad mayor. Ya nada hay que continúe anhelando. Lo que tú dispongas es mi querer y mi bien. Mi Señor y mi Dios, toma todo lo que me ata, cuanto disminuye mi amor, mi fuerte amor por ti. Dame todo lo que acreciente el amor por ti, y si estorba el amor, quítame mi propio yo. Amén. Déjese tiempo para poder meditar esta estrofa 386 del Hacia el Padre. Muchísimas gracias y bendiciones.